Una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen es por qué para calcular la corriente en un sistema bifásico se divide por raíz de 2 y no por 2. Entonces por eso quise en este video aclarar cuál es la situación que se presenta. Voy a leer cálculo de la corriente en un sistema bifásico, dilema, dividir por 2 o por raíz de 2. Primero se demuestra cómo se calcula la corriente en un sistema trifásico con fases desplazadas 120 grados para luego hacer un procedimiento similar para el sistema bifásico. Si queremos calcular la potencia de un sistema trifásico con conexión estrella es, o sea, ¿qué quiere decir? Voy a demostrar por qué en el sistema trifásico, en donde las tres fases están desfasadas 120 grados, se utiliza el raíz de 3. Entonces miremos. Aparece en los textos que la potencia de un sistema trifásico es 3 veces la potencia de una fase, o sea, voltaje de fase por corriente de fase por el factor de potencia. A partir de ahí tenemos que pensar lo siguiente, pero el voltaje de línea es raíz de 3 voltaje de fase. Repito, esto es en un sistema de desfase 120 grados. Despejando BF nos queda que voltaje de línea, o sea el voltaje de fase es el voltaje de línea dividido raíz de 3 y que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Entonces reemplazando nos queda BF es voltaje de línea dividido raíz de 3, corriente de línea, aquí es línea, coseno de alfa. Ahora vamos a simplificar. Al simplificar nos queda entonces que la potencia es 3 dividido raíz de 3, pues me da raíz de 3. Voltaje en línea y vuelvo y repito, aunque aquí aparece corriente de fase, sabemos que es la misma de línea. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que despejando la corriente de línea nos queda que la potencia es igual a, la corriente de línea es igual a potencia dividido raíz de 3. Ese era nuestro dilema. Entonces vamos a ver un poco más qué sucede en un sistema que es bifásico. Entonces dice, para un sistema bifásico, pues si dijimos que la potencia en un sistema trifásico era 3 veces la potencia de fase, pues aquí vamos a decir que la del bifásico pues será 2 veces. Entonces ahora miremos, dice, pero el voltaje de línea es raíz de 3 voltaje de fase. Eso mismo se cumple para un sistema bifásico, pero por favor hay que aclarar que este sistema bifásico es que se toman dos fases de un sistema trifásico en donde las fases están desfasadas 120 grados. Entonces despejando voltaje de fase me queda igual que en la trifásica, o sea, observen que estamos haciendo exactamente lo mismo que en la trifásica, pero lo estamos haciendo con 2, porque es potencia 2 fases. Entonces, si ustedes observan, nos queda 2 aquí raíz de 3. Esa fue la deducción a la cual yo llegué, que realmente es 1,15, no raíz de 2 tampoco. Entonces, despejando, mire cómo nos queda. Sin embargo, uno se pone a analizar y dice, bueno, ¿por qué entonces el raíz de 2? Si el raíz de 2 es un poco mayor. Yo diría que el hecho de que se divida por 1,15, perdón, que no se divida por 1,15 sino por raíz de 2, que es 1,41, 42, me va a dar una corriente menor. Entonces de pronto es para que el sistema sea con conductores más delgados. Pero miremos cómo aparece en los textos. ¿Por qué aparece no 1,15? Porque alguien me decía, pero ¿usted de dónde sacó lo que aparece en el video mío de cuadro de carga raíz de 2? Entonces aquí hice una copia de un libro que utilizamos aquí en Colombia de un electricista, un ingeniero eléctrico bastante reconocido, en donde observen que aquí él dice que es raíz de 2. No he encontrado en ninguna parte, y duré varios años tratando de encontrar la justificación de esa raíz de 2 y no la encontré. Ningún texto hace una demostración de eso. Entonces concluimos que es 1,15, pero que se utiliza el raíz de 2. Ahora analicemos por qué en algunos países como México
no aparece raíz de 2 sino 2. Entonces miremos esto. Dice, si el sistema no es de dos fases desfasadas 120 grados, la fórmula cambia. En varios países se utiliza monofásico de fase partida. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje bifásico es exactamente el doble del monofásico. Entonces aquí la situación cambia. Es un transformador especial, vuelvo y le repito, es monofásico, pero tiene fase partida en donde el voltaje de línea es exactamente el doble del voltaje de fase. Entonces volvamos a nuestra fórmula, miramos qué aparece aquí. Entonces nos dice que el voltaje de línea es 2 veces el voltaje de fase, no raíz de 3. Y la corriente de línea es la misma corriente de fase. Entonces miremos la fórmula, despejamos y entonces nos queda que la corriente de línea en un sistema bifásico de fase partida, en donde el voltaje de línea es exactamente el voltaje de fase, es el doble, entonces la fórmula es 2, no raíz de 2. Note que no es raíz de 2 sino 2. Esta fórmula solo, vuelvo y repito, es solo para un sistema bifásico tomado de un sistema monofásico de fase partida, en donde la característica fundamental para identificar este sistema es que el voltaje de línea es exactamente el doble del voltaje de fase. En un sistema que no es de estos, el voltaje de línea es el voltaje de fase multiplicado por raíz de 3. O sea, aquí en mi país los sistemas bifásicos no es fase partida, sino en vez de tomar 3 fases de un sistema desfasado, cada fase 120 grados, se toman 2 fases. Entonces aquí hay un ejemplo. El voltaje de fase es 120 voltios, entonces el voltaje de línea es 208. No es el doble exactamente. Eso es todo.